Hola, soy Yeriken Luna de la escuela CETIS 95 del grupo Sexto AA y yo les voy a hablar de la Guerra Fría de la materia de historia. La Guerra Fría fue llevada a finales de la Segunda Guerra Mundial por el año 1945. Fue uno de los conflictos más grandes de la historia, siendo un conflicto que no enfrenta países, sino que enfrentó dos ideologías, como es el capitalismo y el comunismo. Tras el abandono del presidente Adolfo Hitler de Alemania, Estados Unidos y la URSS tomaron parte de Europa. La URSS había ocupado la zona de Europea del Este que había defendido durante la guerra, y Estados Unidos había ocupado la zona occidental que había sido recuperado por las tropas estadounidenses. Bien, un dato curioso es ¿qué es la Guerra Fría o por qué le llaman la Guerra Fría? Bueno, le llaman la Guerra Fría porque tras la rendición de Alemania por su presidente, que en ese tiempo fue Adolfo Hitler, que cuentan con la mitología de que no se sabe si murió o escapó, o sea, no se sabe. Tras eso, Estados Unidos y la URSS tuvieron que invadir o que llegar para rescatar a los judíos que fueron en ese tiempo maltratados o quemados, muchos castigos que fueron. La URSS había ocupado la zona de Europa del Este que había defendido durante la guerra, y Estados Unidos había ocupado la zona occidental que había sido recuperada por sus tropas. Tras eso, ellos dos tuvieron diferentes ideologías, comunista y capitalista. En esta parte, Estados Unidos fue capitalista y la URSS fue comunista. Para eso, Europa estaba dividido en cuatro naciones, lo que era Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS, pero Inglaterra y Francia decidieron tomar su propio camino diferente, por lo que ellos se tuvieron que separar, por lo que había quedado Estados Unidos y la URSS. La URSS no estaba de acuerdo con que Estados Unidos quería darle un fin a la guerra, ya que ellos querían que todo el mundo tuvieran sus ideologías o sus ideas para que así no hubiera tanto conflicto y mejor todos siguieran una misma ley, por lo que Estados Unidos no le había gustado sus ideas y por eso decidieron tomar parte del territorio que habían tomado de Alemania. Como no estaban de acuerdo cómo sería la nueva ley de Europa, tuvieron que dividirla en dos partes que habían tomado los dos países de URSS y de Estados Unidos. Así que ellos empezaron a tomar diferentes armamentos, diferentes bombas, diferentes equipos, por lo que ellos empezaron a competir Estados Unidos y la URSS, así creando una guerra fría, ya que ellos no mataban gente, pero sí creaban armas y experimentaban. Y fue así como crearon el muro de Berlín, dividido en dos, que es el este de la URSS y el oeste de USA. Estados Unidos quería la libertad tanto para los alemanes y los judíos, haciendo un país libre, mientras que la URSS seguía siendo un país comunista donde solo todos siguen lo mismo, y ellos seguían compitiendo por saber quién tendría la mejor arma, los mejores derechos, la mejor comunidad y muchos más por pelear. Pero la URSS empezó a tener problemas de conflictos con su mismo país, tanto como la guerra de Vietnam, OTAN o muchos países más. Tras eso, uno de los éxitos de la URSS fue llegar a la Luna. Aunque estuvo compitiendo con Estados Unidos por saber quién sería el primero en llegar a la Luna, fue URSS, a pesar de que Estados Unidos tuvo la tecnología y pudo llegar a poner su bandera. Eso fue uno de los últimos milagros que hizo la URSS y después decayó. Tras su caída, o parte de su caída, los alemanes pudieron derribarlo. Aunque se tardaron mucho, pudieron lograrlo. Y así dejó de existir la URSS y regresó el país normalmente como Rusia. Ciertas capitales que tenía Rusia, que era como Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia y otros países que estaban ahí, se independizaron. Pero otros
dejaron mejor de lado eso y mejor decidieron quedar parte de ser Rusia. Y aún así, a pesar de que haya pasado mucho tiempo, ellos siguen siendo enemigos. La Guerra Fría no terminó como tal, pero sigue esto en pie. Eso ha sido un poco de la historia de la Guerra Fría, y espero que les guste mi explicación. Y bueno, nos vemos. Gracias. Bye.